Ahora sí, vámonos. Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a nuestra penúltima sesión del semestre 26-2, 22 de mayo. Buen día. Buenos días, profesor. Buenos días a todas y a todos. Les pedimos, por favor, que vayan revisando sus micros para que los tengamos cerrados. Vamos a presentar el día de hoy. Vamos a tener una plática bastante interesante con el maestro Carlos Nandayapa Hernández. Luces, sombras y sesgos, un balance crítico de la inteligencia artificial. Me voy a permitir presentar al maestro, el cual es nuestro ponente del día de hoy. El profesor Carlos Nandayapa Hernández es licenciado en Economía por la entonces Enepacatlán de la UNAM, graduado con menciones honoríficas, realizó sus estudios de posgrado en urbanismo, también en nuestra máxima casa de estudios, especializándose en políticas urbanas y planeación territorial. Durante esta etapa recibió la beca de formación de expertos en suelo urbano, otorgada por el Programa Universitario de Estudios de Calidad, el PUEC UNAM, y el Instituto Lincoln en Cambridge, Massachusetts, concluyendo su maestría en el año 2009. En su amplia trayectoria dentro de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, ha desempeñado los cargos de jefe de unidad de planeación del 2017 al 19, secretario de Estudios Profesionales del 2019 al 2021 y actualmente es secretario de Asuntos Académicos Estudiantiles. Como académico cuenta con 19 años de experiencia docente. Actualmente es profesor de carrera asociado C de tiempo completo en el área de investigación aplicada de la licenciatura en Economía en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Ha dictado más de 40 cursos y talleres a nivel licenciatura y posgrado en instituciones como el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Coordinación Científica de la UNAM, el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros. En el ámbito de la investigación ha coordinado proyectos multidisciplinarios con la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y ha sido responsable técnico en proyectos financiados por el CONACYT y Coneval, entre los que destaca la evaluación socioeconómica y estudios sobre migración, desarrollo regional y evaluación de impacto. Actualmente, una de sus principales líneas de investigación es el desarrollo de un modelo interdisciplinario basado en economía conductual y neurociencia cognitiva, orientado a mejorar la toma de decisiones académicas y la eficiencia terminal en estudios universitarios. Su experiencia profesional se extiende a organismos nacionales e internacionales. Fue consultor senior para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, coordinando proyectos relacionados con reducción de pobreza y evaluación de políticas públicas. Asimismo, colaboró como especialista para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Maestro Carlos, es un placer para nosotros que nos esté apoyando, nos esté compartiendo un poquito de lo que ha trabajado, de lo que sabe. Recuerdo mucho la ponencia que tuvo aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. De ahí se desprende un poco esta invitación que hacemos y pues agradecemos muchísimo que nos vaya a dar la ponencia Luces, Sombras y Sesgos, un balance crítico de la inteligencia artificial. Antes de darle la palabra al maestro Carlos, le recordamos a todas y a todos mantener el micrófono silenciado. También, si empiezan a surgir dudas, comentarios, lo podemos hacer a través del chat de Zoom. Y al final de la ponencia del maestro, si quieren, podemos tener una retroalimentación y dialogar todas y todos. Charito, ¿alguna cosa que se me haya ido antes de darle la palabra a lo importante? No, muchas gracias, maestro, por acompañarnos y bienvenidos todos, todas. Arrancamos, muchas gracias. Nos arrancamos, maestro. Gracias. Pues muchísimas gracias. En principio, gracias, doctora Rosario Hernández, doctor Eduardo Chávez, muchísimas gracias por la invitación. Espero que la charla que vamos a tener hoy, pues esté a la altura de lo que ustedes estaban buscando. Voy a compartir pantalla para iniciar con esta presentación. Permítanme un instante. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ok, correcto. Bueno, en principio comentaría que es justo una presentación que más que ser una presentación formal, tiene como propósito apoyarnos a estructurar esta charla.
Le pusimos este título de Luces, Sombras y Sesgos con esa intención en donde la inteligencia artificial pues realmente se ha vuelto un elemento donde tenemos estos tres componentes. Tenemos componentes en donde en efecto la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, pero hay cosas que están finalmente todavía no discutidas y que están todavía con un velo que no nos permite todavía, creo que, comprender ciertos riesgos. Y por supuesto también el tema de los sesgos. La inteligencia artificial, como vamos a comentar y charlar con ustedes, pues no está exenta a este famoso fenómeno que se conoce como sesgo algorítmico. Comenzaría diciendo que en la carátula, pues ustedes ven justo esta remembranza a esta película de Odisea del Espacio 2001 de Kubrick, basada en esta novela de Clarke. Y ahí lo que ustedes ven, y por eso la traje, es este monolito que aparece en la película y aparece donde están estos homínidos, que no son otra cosa que changuitos que estaban por ahí bastante curiosos, pero la película plantea que este monolito finalmente es un parteaguas en la trama de la película. Después de este monolito, estos homínidos, changuitos, pues empiezan realmente a entender su papel y empiezan a tener una conciencia, y esa conciencia los lleva a usar herramientas, y esas herramientas los lleva a ir apropiándose de la naturaleza. Vale la pena comentar que yo soy economista, entonces muchas de las cosas que vamos a ir comentando pues vienen en esa tesitura. Comenzaría con algo. Hasta hace algunos meses realmente, el tema de la inteligencia artificial, pues si bien lo teníamos dominado como conocimiento, realmente era un tema que no permeaba como hoy permea. Y pongo esta imagen porque la inteligencia artificial estaba en nuestro entendimiento cotidiano como un bonito referente en el cine o como algunas otras referencias no tan cercanas. Pero el 30 de noviembre del 2022 ocurre algo. Y ese 30 de noviembre de 2022, pues OpenAI, la empresa fundadora y creadora de ChatGPT, lanza la versión de mercado de este famoso chat. Y a partir de ahí, lo que hemos visto y lo que hemos vivido como usuarios, como académicos y en todos los frentes es que se ha suscitado un boom de la inteligencia artificial. Por eso decimos, hemos pasado de la ficción a la realidad. Pero también esto es bastante interesante y perdón que continúe con ciertas referencias a la misma inteligencia artificial, porque lo que hoy vivimos, insisto, antes solo estaba anidada en las películas. Creo que todos aquí, los presentes, al menos la de Terminator, sí nos resulta bastante cercana. Y lo que ahí se planteaba de que una inteligencia artificial tomara conciencia, la famosa Skynet, pues aparecía como un bonito argumento en películas de ciencia ficción. Pero hoy, cuando nosotros leemos la prensa y leemos una prensa un poco más dirigida, no sensacionalista, vemos que hay una serie de riesgos que nos hace pensar que la inteligencia artificial que vivía en la ficción, como en Terminator, a través de Skynet, pues hoy no es una cuestión tan disparatada. Incluso vamos a ver más adelante ciertas notas de prensa de hace algunas semanas que nos alertan de los potenciales riesgos que puede tener la inteligencia artificial. Y justo esos son de estos claroscuros. Otra referencia que ustedes ven ahí en pantalla, yo sé que los aquí presentes muchos son jóvenes, entonces yo sé que estamos hablando tal vez de la prehistoria, pero hay una película muy buena de Kubrick, Odisea del Espacio 2001, en donde está también presente una inteligencia artificial de nombre HAL, que realmente es unas siglas sobre un algoritmo heurístico, etcétera. Pero
Interesantemente, en la película, esta inteligencia artificial también toma conciencia. ¿Qué nos plantea esto? Pues lo que nos plantea esto es que la inteligencia artificial tiene un poderoso potencial que no hay que perder de vista. Y no hay que perder de vista en cuanto a sus capacidades, que son las luces, pero también en cuanto a sus riesgos, que son esas sombras, y sobre todo también considerar que la inteligencia artificial está entrenada con los datos que hemos generado, datos que tienen sesgos. Y finalmente hay una referencia, porque me parece una cosa bastante curiosa, Siri. Yo creo que Siri todos la conocen, pero es este logo que si lo vemos con un poco de detenimiento, pues tiene cierta paralelismo con lo que es HAL de 2001 de la película. Entonces, hoy la inteligencia artificial forma parte ya de nuestro día a día. Si bien este tipo de recursos como los asistentes personales tipo Siri, Alexa, entre otros, ya los veníamos usando, hoy realmente se han potenciado. Como economista, nosotros analizamos este tipo de invenciones, innovaciones, le llamamos nosotros, como la inteligencia artificial, desde distintas perspectivas teóricas. Y una de ellas es este señor, Karl Marx. Para quien no ubica a este señor, bueno, pues ya creo que él estuvo incursionando en muchos campos del conocimiento, ideología, filosofía, jurista y por supuesto economía. Pero ¿por qué viene a colación? La inteligencia artificial para la concepción materialista de la historia es finalmente un avance de las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas no son otra cosa que aquellos recursos materiales y humanos que permiten a las sociedades satisfacer sus distintas necesidades materiales. Para esta postura, las innovaciones, pues lo que van generando a lo largo del tiempo es un progreso. Ahí en la imagen ustedes ven desde la piedra, rueda, imprenta, máquina de vapor. Bueno, la inteligencia artificial no es algo diferente. La inteligencia artificial es finalmente una innovación. Y la innovación finalmente va a afectar distintos aspectos. En términos económicos, nosotros lo vemos como que va a incrementar la productividad del trabajo. La inteligencia artificial no es la excepción, pero esto no es exclusivo de esta época. En su momento, la rueda, pues lo que permitió es generar una mayor productividad. La máquina de vapor, ni se diga, y la inteligencia artificial no es la excepción. Y así tenemos ejemplos como lo fue en su momento la imprenta de Gutenberg, y aquí también una alusión a una película también de 1986, El nombre de la rosa, inspirada en este texto de Humberto Eco, eh, que da cuenta de lo que era el conocimiento en esa Edad Media, en ese momento del oscurantismo, en donde el conocimiento solo estaba reservado para unos y era realmente un conocimiento que no podía difundirse. El tema con las innovaciones es que generan rupturas. El tema con las innovaciones es que usualmente una innovación es disruptiva. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, nosotros los economistas hacemos muchas teorías, pero muchas teorías. Y hay otra abordaje que me parece que viene muy bien en este contexto, que es un economista austriaco que se llama Schumpeter. Y Schumpeter trae una teoría que es la destrucción creativa. Y creo que este párrafo que ustedes ven en pantalla viene a sintetizar muy bien lo que es esto. El proceso de destrucción creativa es el hecho esencial de la economía de mercado. No consiste en añadir más carros a los existentes, sino en destruir los viejos para sustituirlos por ferrocarriles.
La idea de la destrucción creativa, en términos de la economía, viene y seguimos con ese hilo conductor que hay ciertas invenciones que se vuelven innovaciones y esas innovaciones tan estructurales, tan disruptivas, generan un cambio completamente de paradigma. En este caso de la lógica de Schumpeter, estas innovaciones, pues lo que vienen a hacer es ampliar, desplazar y reordenar. Y vamos a ver que la inteligencia artificial no es la excepción, pero en ese proceso de ampliar, desplazar y reordenar es donde se conjugan estos tres elementos de luces, sombras y sesgos. Pero vamos un poco en orden. Este tipo de innovaciones no tenemos que irnos a la prehistoria. Bueno, para los muy jóvenes, el inicio del Internet sí seguramente fue una cuestión muy prehistórica, pero no hace mucho, jóvenes, no había internet, pero a lo que vamos con este caso es que el internet realmente se volvió también, si bien había desarrollos germinales, desde la milicia, desde la innovación, desde los laboratorios militares para hacer estos sistemas que permitieran durante la Guerra Fría mantener una comunicación, pues realmente en términos ordinarios, el Internet, pues surge en los noventas para el común de nosotros. Y el Internet, pues realmente se volvió un ensayo general, porque el Internet nos permitió acercarnos al mundo de una manera que antes solo era posible, ya no digamos los monasterios, que eso sí ya está muy atrás, pero donde teníamos que recurrir, en efecto, a la biblioteca, a buscar en enciclopedias, etcétera. Por eso la idea del contraste que ustedes ven en pantalla, en donde anteriormente la investigación o nuestro proceso de desarrollo de capacidades se tenía que desarrollar en esa lógica, ir, consultar, discriminar a partir de un amplio acervo bibliográfico. Aquí el tema es que el Internet vino a agilizar muchos procesos. Nosotros como economistas necesitábamos datos. Y anteriormente los datos venían en unos libracos horrorosos que teníamos que consultar en la biblioteca y era capturar un registro a otro. Cuando vino el Internet, pues ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que esos datos fueron gradualmente transitando a la web y entonces esto permitió un uso mucho más rápido de la parte del data, que para nosotros es muy importante. Y obviamente no solo son los datos, son también los distintos textos bibliográficos que podemos acceder. Pero entonces el Internet empezó a permear en nuestro día a día. Y hoy ustedes, jóvenes, pues son lo que nosotros conocemos como nativos digitales. El Internet para ustedes forma parte del día a día. Y normalmente nosotros desde la academia, pues el Internet hoy no lo tenemos satanizado. Pero cuando vamos transitando hacia la IA, empieza a ocurrir cosas como esta. Este tipo de sellos, en donde empezamos a analizar si la inteligencia artificial realmente es una herramienta que tiene beneficios, pero que también tiene esos claroscuros. Entonces, lo que nosotros estamos aquí plasmando es que si el Internet se volvió una herramienta que todo mundo utiliza de manera ordinaria en su día a día, tanto en su vida personal, académica, profesional, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Y la diferencia radica en que, a diferencia del Internet, que podremos entenderlo como un buscador de información, la inteligencia artificial puede producir la respuesta. Y ahí hay una frontera muy tenue entre qué es lo correcto del uso de la inteligencia artificial y qué no lo es. Y realmente, en sentido estricto, aquí se vuelve un tema de debate bastante profundo.
No vamos a entrar en ese detalle, pero solo comentaría que en términos de mercado laboral, lo que interesa es el resultado. El medio, si lo hizo una persona, si lo hizo una persona con inteligencia artificial, si lo delegó todo a la inteligencia artificial y se obtuvo el resultado es lo que importa en términos de mercado. No obstante, en términos nosotros de academia, de investigación, la, la cuestión no es tan simple, no es tan utilitaria. Ahí hay que empezar a advertir justo ese tipo de riesgos. Entonces, vamos a ver el primero. Y tiene que ver con lo siguiente. El tema del uso de la inteligencia artificial, y este es uno de los primeros obscuros, sombras que tiene la inteligencia artificial, que es básicamente, y lo estoy abordando desde el punto de vista del proceso formativo, lo que nosotros vemos en la academia. Delegar sin aprender debilita capacidades. En la imagen ustedes ven este personaje que es un pollito que salió en una de las temporadas de Los Simpson, en donde Homero Simpson, para aquellos que no vieron ese capítulo, se dedicó a engordar para no ir a trabajar a la planta nuclear y como era tan gordo le dieron una licencia y podía hacer home office. Recordemos que las primeras temporadas de Los Simpsons son en los 90, todavía no estaba esto tan ampliado como es hoy del home office. Y lo que hizo Homero fue pues simplemente dejar a este pollito. ¿A qué viene todo esto? Bueno, el gran problema de la inteligencia artificial es que podemos perder ciertas capacidades. Un tema que nos preocupa como académicos es cuando nosotros vemos temas en donde hay áreas susceptibles de mejora, como es la comprensión lectora, cuestiones de capacidades analíticas, cuestiones de habilidades matemáticas. Cuando no hay el desarrollo previo de la capacidad y se delega a la inteligencia artificial, se corre justo el riesgo de ir perdiendo estas habilidades y estas capacidades. Pero también se pierde una situación muy importante, la capacidad de la crítica. Simplemente tomamos como cierto lo que nos da la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene desde sesgos algorítmicos como también lo que se denomina alucinaciones, que son estas falencias, todos estos datos errados que suele todavía hoy dar la inteligencia artificial. Y entonces se pierde esa capacidad. Ahí ustedes ven un texto citado en donde se estudia estos efectos de Google sobre capacidad cognitiva por tener la información a nuestra mano, a nuestro alcance con un solo clic. Y ahí lo que hacen estos autores es analizar cómo en efecto se van perdiendo ciertas capacidades a la luz de que delegamos todo a estas tecnologías. Y la inteligencia artificial tiene todavía un mayor poder que el Internet. Entonces, ese es un primer oscuro, sombra que hay que cuidar. Tenemos que cuidarlo porque la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo exponencial impresionante. Ustedes ven en la imagen 3 parámetros, son las barras horizontales y que son realmente evaluaciones en 3 ámbitos. De arriba hacia abajo, el primero, SWM, tiene que ver con la capacidad de desarrollar ingeniería de software. Cuando sale ChatGPT, su capacidad, su evaluación era de 4.4%, hoy es de 71.7%. El segundo, que es MMU, son siglas en inglés, tiene que ver con una prueba que tiene que ver con la capacidad de interpretar datos, interpretar cifras, interpretar esquemas. Tenía en el 2022 59.4 y tiene 78.2. La última, el GP, es una prueba
desarrollada por los más doctos en temas complejos de física, cálculo, matemáticas, y tenía una puntuación de 38.8. Hoy es 87.7. En otras palabras, la inteligencia artificial vis a vis ha ido acercándose a la inteligencia humana y en muchos frentes incluso ya está rebasándola. El otro tema que también se vuelve una sombra es el tema de la inteligencia artificial. Necesariamente tiene que tener una revisión y tiene que normarse. Cuando ustedes ven realmente los manuales de riesgos que tienen empresas como OpenAI, ellos no liberan un nuevo modelo de inteligencia artificial, sino hasta que existió todo este proceso de evaluar riesgos, mitigarlos y realmente definir que es posible sacar esta inteligencia sin que exista un riesgo. Y aquí es de nueva cuenta ese tema que parecía antes ciencia ficción, que era básicamente donde Skynet, eso era imposible. Bueno, vamos a ver que esto no es así. Y para muestra, un botón. Estas son dos muestras de la prensa. Uno está tomado de la BBC, el otro es de Expansión, 17 de abril de 2026, 6 de abril de 2026. Y lo que nos plantea es esta preocupación del desarrollo de la inteligencia artificial cuando no hay una regulación y cuando no hay una moderación sobre sus posibles riesgos. Y lo que se está hoy barajeando en términos de la inteligencia artificial es la capacidad que tiene de ciberataques, la capacidad que tiene de desarrollar ya no solo algoritmos, sino desarrollar patógenos con los cuales generar realmente un problema a nivel mundial, como puede ser una pandemia. Ya no es una cuestión de alarmismo, es una cuestión que los datos ahí están presentes y lo que se discute es precisamente cómo tenemos que irla normando para tratar de minimizar estos riesgos. Y ese, por supuesto, es una sombra. El otro punto es su uso. La inteligencia artificial en esta época, lo que tenemos son datos, datos y más datos. La inteligencia artificial lo que puede hacer es reducir a las personas a datos, a generar perfiles y generar predicciones. Y aquí es donde se tiene que dimensionar también la IA como una cuestión ética sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y el gran tema es que mucho de la IA pasa a partir de una caja negra, y esa caja negra es un algoritmo. Y ese algoritmo no está transparentado y muchas veces ni siquiera normado. El potencial que tiene la IA es lo que nos preocupa, porque aquí ya no es una cuestión personal de Homero entre el bien y el mal, sino es el potencial de afectación que puede tener sobre la misma sociedad. Y aquí viene un tema que también es muy interesante, que tiene que ver con una de las mayores sombras, el sesgo, los famosos sesgos algorítmicos. La inteligencia artificial son modelos de lenguaje natural entrenados con una cantidad ingente de datos. Pero esos datos son heredados y esos datos traen precisamente todos los sesgos que fueron con los que fueron creados o los que bien reflejan las brechas, desigualdades de nuestra propia sociedad. El tema de la inteligencia artificial es que no está exenta a generar sesgos. Y para muestra, siempre pongo este ejemplo. Esto fue ayer. Gemini. Le pregunto a Gemini. Genera la imagen de una escuela mexicana de nivel primaria. Si fuéramos en sentido estrictos, la inteligencia artificial, tal vez pienso, me hubiera dicho, oye, pero considera
Pues que en un país como México, pues hay una heterogeneidad significativa. Pero no, la inteligencia artificial alegremente me dijo, ahí está la escuela mexicana. Y es un clásico para mostrar cómo se generan los sesgos a partir de la propia IA. Si ustedes ven la imagen, o sea, podría ser, pero el tema es que en un país como el nuestro hay una amplia heterogeneidad. Y eso es lo que quiero que piensen. En un país como el nuestro hay una amplia heterogeneidad. La inteligencia artificial está pensando nada más en un tipo de modelo, en un tipo de representación. El problema es que la inteligencia artificial, sus capacidades para tomar decisiones y las implicaciones que puede tener para la propia sociedad son vastas. Y no va a ser una imagen, sino que puede ser que esta inteligencia artificial en las ciudades inteligentes, donde hay muchos sensores, donde hay muchas cámaras, digan, esta persona, por su fenotipo, por su vestimenta, la probabilidad de que haga un atentado es tal. Vamos a detenerlo antes de que suceda. Y esto pareciera una películas de estas de ciencia ficción en donde antes de que hagas un crimen vamos a detenerte, pero piensa en todos los sesgos que puede ir acompañando la inteligencia artificial y donde se va generando una serie de causaciones circulares acumulativas que refuerzan el sesgo y esos sesgos pueden generar brechas, pueden ampliar las desigualdades. Entonces, ese es un tema. Porque finalmente la inteligencia artificial va aprendiendo sobre nuestras propias sombras. Pero bueno, esos son las sombras. Ahora, el tema de las luces. Bueno, en principio, hay algo que tenemos que entender. El mercado ya habla IA. Nosotros como universidad tenemos un reto. Un reto en cuanto que tenemos que desarrollar capacidades, tenemos que fomentar el uso ético y responsable y honesto de la inteligencia artificial, pero también debemos entender que allá afuera el mercado ya solicita y demanda que se entienda la IA. Y ese es el dato. 86% de los empleadores espera que el IA y el procesamiento de información transformen su negocio hacia 2030. Entonces, la tendencia es clara. Segunda cuestión. Este es el dato. Hay, por supuesto, también oportunidades. Un reto que nosotros tenemos siempre como docentes es que todo grupo presenta una heterogeneidad. Legítimamente presenta una heterogeneidad. Pero en términos del proceso formativo, necesitamos muchas veces tener la capacidad de discriminar quienes requieren cierta retroalimentación, quienes requieren fortalecer cierto desarrollo de capacidades en tal o cual tema. Y eso se logra lo que hoy se está discutiendo, que es la hiperpersonalización, que es básicamente comprender las necesidades individuales para que mecanismos de tutoría permitan tener un acercamiento puntual con las necesidades que requiere cada uno de nuestros estudiantes. Y eso es maravilloso. Segunda cuestión, también la productividad. Y aquí es un tema que no está exento a polémica porque muchos de mis colegas de tajo prohíben el uso de la IA. Yo creo que tenemos que ir discutiendo acerca de el uso de la IA. Sí, en cuanto que puede observarse ciertos problemas en el proceso formativo, en el proceso incluso cívico, porque también como universidad construimos ciudadanía, pero no podemos también soslayar que la IA es finalmente una herramienta. No podemos pensar que tenemos que remitirnos a estudiar bajo la luz de la vela leyendo pergaminos. La IA es una herramienta de productividad significativa y eso es un elemento que no
podemos perder de vista en cuanto a que nos puede ayudar a agilizar ciertos procesos de lectura. El riesgo es cuando se sustituye, pero también nos puede enseñar de una manera maravillosa. Que tenemos un problema de cálculo, nos puede enseñar de una manera maravillosa. O sea, podemos utilizarla de manera autodirigida. El otro elemento que también aparece es que la propia IA también ayuda a identificar ciertos perfiles que requerirían un apoyo institucional y muchas veces la situación del día a día no nos permite. La IA, a partir de ciertos datos que pueden ser los mismos instrumentos que aplica la universidad al inicio, el examen médico automatizado, el examen general de conocimientos, entre otras tantas cosas que aplicamos, el ticómetro, pues puede ayudarnos a generar eso, perfiles. Y nos puede también ayudar a diseñar estrategias personalizadas. Eso también forma parte de las luces. Pero en términos prácticos, y eso es también lo que me gustaría ir planteando, ¿cómo estamos en nuestro país? Pues en nuestro país el tema es que la inteligencia artificial, en principio, usando ya dispositivos, ya estamos. O sea, esto ya no es una cuestión de que si queremos o no queremos. Esto nada más es el tema de uso de dispositivos a nivel México, de acuerdo al INEGI 2024. Pero algo más interesante es lo siguiente. ¿Cómo estamos aquí en nuestra universidad, que es FES Acatlán? Bueno, en principio, la IA ya entró al aula, o sea, no podemos prohibirla. Pensar que lo podemos bloquear es pensar ilusamente, y perdón, porque la IA ya está. Esto es de una encuesta que levantamos, debe ser estadísticamente, debe tener un nivel de confianza de un 90% aquí en la FES Acatlán, y donde 82% usa herramientas de IA para sus estudios, ya sea frecuente u ocasionalmente. Y 95% ya la usa o declara el interés en usarla. Entonces, aquí el tema es, la IA ya entró. ¿Y quiénes son las que entran? Bueno, ¿cuáles son las dos principales herramientas de IA que se utilizan hoy aquí en la FES Acatlán? En principio, ChatGPT, seguida muy de cerca de Gemini, que son las dos grandes herramientas que utilizan nuestros estudiantes. Ya después hay una caída significativa, realmente las dos modas están en esos dos herramientas, ChatGPT, Gemini, porque ya Copilot y Claude caen de manera significativa. Entonces, tenemos que entender que la inteligencia artificial ya está aquí y estas son las herramientas. El punto es cómo vamos a aprovecharlas. Pero hay otro dato que puede ser también muy interesante, que tiene que ver con que la inteligencia artificial no solo es entender el punto de su uso, sino el contexto en donde se va a usar. Y aquí viene una pregunta que nosotros lanzábamos en este instrumento. ¿Cuántos números telefónicos te sabes de memoria? No sé, a los que son contemporáneos de como yo soy de 1976, hagan cuentas, tengo 50 años. Yo fácil tengo en memoria 30 números, 30 números. Números que van desde mi época de infante, en donde los teléfonos no eran digitales y recordarán que era un disco. Bueno, hay quien dice que ese proceso de discar finalmente era también un entrenamiento porque íbamos aprendiendo y aprendiendo el dato de lo que era el número. Pero vean, 41.8 solo se sabe un número telefónico. Hasta dos números telefónicos, un 31.3. Tres números telefónicos, solo un 15.5%. Cuatro o más, un 11.4%. El tema aquí no es una cuestión anecdótica. El estudio que consignábamos atrás sobre los efectos de Google, ellos en este estudio decían que básicamente
las nuevas generaciones lo que hacen un almacenamiento externo. ¿Para qué lo voy a memorizar si está en el Internet? El tema aquí es que se van perdiendo ciertas capacidades cognitivas. Y por eso aquí es un tema interesante, porque la inteligencia artificial no es únicamente soltarla. Ya entró al aula, eso es cierto, pero también tiene una serie de implicaciones bastante complejas. Pero esto todavía cobra más sentido cuando analizamos el uso de estas tecnologías en el contexto más emocional y social. Una pregunta que hacíamos: ¿tienes pareja o no tienes pareja? Y contrario a lo que nosotros podríamos pensar, es 39.9% dijo, de nuestros estudiantes que encuestamos, dijo, sí, sí tengo pareja. Un 60.1% dijo no tener pareja. Nosotros podríamos pensar, y eso es cierto, es una elección individual decidir tener o no tener pareja. No obstante, el tema se vuelve interesante cuando se vuelve un fenómeno. Y este fenómeno nosotros también lo observamos a raíz de que los jóvenes a nivel mundial empiezan a observar, sobre todo los jóvenes nativos digitales, empiezan a observar una situación de aislamiento. Este es un tema porque la cuestión no solo es una cuestión tecnológica, la cuestión es cómo una herramienta como la inteligencia artificial se incrusta no solo en un proceso formativo, sino también bajo un contexto social. Cómo el uso de las IAs pueden realmente ir ocupando ciertos espacios de conversación y validación emocional que antes exigían interacción humana. Y eso es un tema per se complejo, que creo que requiere ser también analizado como uno de estos claroscuros que tenemos. Y bueno, el tema aquí es que el riesgo de la IA es que el tema es el riesgo, una memoria externa, todo vive en el Internet, pero la oportunidad es que la IA nos puede ayudar también a generar ciertos ejercicios que obliguen a recordar antes de consultar. Todo está en cómo lo enfoquemos. Respuesta sin criterio. Esta es la sombra. La IA resuelve, pero puede tener alucinaciones y no aprendemos a criticar. El aprovechamiento de la IA es, en términos actuales, una maravilla. Si yo voy a escribir un paper y lo mando a una revista de estas top, pues voy a tener unos evaluadores a la modalidad doble ciego. Bueno, pues yo también puedo jugar antes de llegar a ese punto. Pues oye, este es mi paper, échale un ojito, vamos a ver cómo está. O sea, también podemos tener una retroalimentación bastante dirigida y constructiva. El rollo también de los claroscuros es una compañía simulada. Hay quienes ponen ya nombre a su IA. De repente los que utilizan Gemini es bastante confianzuda. De repente empieza ya a tomarte como confianza y empieza a ser como que ciertas hebras de información las va hilando y te va conociendo. Y el ir conociendo a partir de tus consultas le da esa familiaridad que a veces tú no se la diste. Pero el riesgo es, en un contexto en donde tenemos una propensión a la soledad, dificultades por interacción, tenemos crisis pospandémicas, generaciones pospandémicas que perdieron esa oportunidad de socialización, pues se vuelve también un riesgo. El tema es cómo convertirla en apoyo para conversar mejor, no en un sustituto del encuentro. Y ya rápidamente para ir finalizando, pues el tema de la IA ya no es un tema de usar o no usar IA, sino básicamente es definir bajo qué criterios podemos integrarla al aprendizaje, al trabajo y a la vida institucional. Pensar que la universidad puede estar al margen de ello es un error.
Pensar que podemos estar en el mercado al margen de ello también es un error. El punto es cómo irla incorporando. Entonces, necesitamos ir básicamente definiendo ciertos elementos que nos permitan el aprovechamiento de la misma. Y esto empieza también por obtener una respuesta rápida versus una respuesta más analítica. La IA generativa, hoy las IAs agénticas, sus resultados van a estar en función de la calidad de la entrada. Creo que tenemos que ir desarrollando esas capacidades analíticas, esas capacidades previas para ir formulando entradas, los famosos prompts, para generar resultados que sean realmente aprovechables. El rollo, cuando generamos prompts, sencillamente copiamos la tarea y le decimos, resuélveme esto. Y la inteligencia artificial nos va a dar algo, pero no sabemos realmente ni explicarla. Por eso el sellito uso sospechoso de IA, pasa a explicar frente al grupo. Son estos elementos que debemos ir cuidando. Entonces, realmente el tema de la IA, pues requiere también reglas claras. No podemos también exentar la parte de la supervisión humana y, por supuesto, también una parte que es una auditoría ética. La IA, el algoritmo, la caja negra, tiene que ser normado. Pues básicamente con esto cerraría esta plática para que podamos entrar, si así ustedes lo quieren, a una charla. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias, maestro Carlos, por estos datos tan interesantes, tan avasalladores, en los cuales nos van mostrando un poco del camino y esta parte de las luces y sombras que estamos teniendo, de las posibilidades que tenemos, que se van construyendo. Y muy bien, usted con esto va cerrando. No es usar o no usar la inteligencia artificial, sino cuáles son los criterios que en primera instancia, a lo mejor los docentes, los grupos vamos conformando, pero asimismo también las escuelas, las facultades van trabajando y van orientando hacia el trabajo académico. Vamos a dar cabida a las reflexiones que se han generado primeramente en el chat, Charito, y después, si quiere alguien tomar la palabra y conversamos. Claro que sí, con gusto. Yo creo que hay Carlos. Es que esto es lo que vivimos, ¿no? Estamos viviendo día a día en cada una de las asignaturas que vamos impartiendo. En el chat hay dos posturas sobre una misma idea. Claudia Jiménez nos comenta que expresa una idea en donde dice que tal vez es viable prohibirla los 2 primeros años de formación a nivel licenciatura, el uso de la IA, y que después se apoye su uso. Mientras que Amílcar, unos renglones abajo, justo cuando nos dabas estos 80 y tantos % y este 90 y tantos % de uso de la IA ya en la universidad, y Amílcar responde que restringir no resuelve el problema, ¿no? Entonces, se tienen ahí a las 11:45 y 11:50 si quieres buscar los comentarios, y la pregunta es, pues que nosotros no estamos capacitados, ¿no? No estamos siendo capacitados tampoco para enfrentar esta crisis. No sé si crisis sea la respuesta correcta. Yo creo que al final de tu presentación nos das unos muy buenos consejos sobre cómo hacer preguntas, hacer que los alumnos reflexionen. Pero bueno, ese sería el primer debate, ¿no? Que a pesar de que, y quiero ligarla con una idea propia, en donde seguimos tratando a la IA como un modelo disruptivo, después de 4 años de que nos la soltaran. Ya no es disruptivo, ¿o sí? Yo pienso que no, porque ya está con nosotros en todos lados. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo esa percepción? ¿Por qué seguimos teniendo esas posturas de vamos a prohibirla y tenemos esas otras posturas de vamos a usarla? Y donde se siente esta autopercepción de que no estamos capacitados para,
pero ¿de quién es responsabilidad? En fin, un montón de estas ideas. Yo creo que tendríamos que empezar por ya no considerarla disruptiva. Pienso que ya ha pasado suficiente tiempo para abordarla, y si no estamos como capacitados o no nos sentimos capacitados todavía para utilizarla, no quiero usar ningún adjetivo, pero correctamente o responsablemente o transparentemente en el aula, pues de quién es culpa, ¿no? Digo, estoy metiendo ahí el dedito, creo que en la llaga, pero bueno, esa sería un poco. Entonces, ¿la prohibimos o la usamos? Y si la usamos, ¿sabemos cómo? ¿Qué opinas, Carlos? Yo creo que son de estos temas en donde no tenemos una respuesta sí o no. Es un tema extraordinariamente complejo. La universidad, como ustedes saben, apenas en días pasados, pues está sacando alrededor bastantes iniciativas de especialistas y expertos para hablar sobre este tema. Pienso que en principio lo que sí tenemos son datos. O sea, creo que el dato, en efecto, la IA ya llegó. O sea, no podemos hacer como que no existe, porque nos va a pasar lo de este cuento. Y cuando despertó el dinosaurio, ahí estaba, ¿no? No se había ido el canijo, ahí estaba. Entonces, realmente la IA ya está. Ese es uno. Dos, avanza de manera exponencial. Es en mi opinión, este avance tan exponencial en donde se genera todavía estos elementos disruptivos en cuanto a nuestros arreglos sociales. Como avanza tan rápido, pues realmente el arreglo social y particularmente el diseño institucional no puede responder tan rápidamente. Creo que el uso de la IA no es posible prohibirlo. O sea, en principio se está volviendo, y yo creo que pronto va a aparecer, como en su momento apareció el derecho a la conectividad, como un derecho humano que está garantizado incluso constitucionalmente, el tema de la conectividad. Creo que al rato también el uso de la IA se va a volver un derecho humano. Claro que con mayores aristas, porque la propia IA puede tener incluso afectaciones sobre la propia mm, desarrollo de la sociedad. Pero regresando al punto, creo que en principio como universidad no podemos prohibirlas. Creo que también cuando nosotros hacemos nuestras revisiones de planes y programas de estudio, hoy tenemos que considerarla sí o sí, porque eso va a ser el mecanismo institucional mediante el cual podemos tratar de ordenarla y de orientarla. Entonces creo que eso es un elemento también importante. Creo que en la universidad prohibirla en los 2 primeros semestres, creo que llegamos ya tarde, porque finalmente eh, son jóvenes que ya vienen con su uso. El reto está en precisamente cómo enseñarles a utilizarlas. Creo que desde nuestros programas institucionales, como este programa de inducción universitaria, como puede ser la propia tutoría, tenemos ahí la ventana para poder dirigir el uso de la IA a favor. Sin embargo, también algo que creo que sí, no para nuestra población objetivo, pero sí población muy menor, yo creo que las pantallas en general sí están causando muchos problemas. Se discute a nivel internacional. Hay países que incluso ya prohibieron el uso de redes sociales para cierto grupo de edad. Entonces pienso que también la propia inteligencia artificial debería realmente discutirse en torno en cuándo no es recomendable que jóvenes accedan a ella. Es decir, niños, adolescentes, porque lo que se está discutiendo hoy es en qué punto de tu vida vas a tener acceso a ella. Cuando no hay un desarrollo todavía estas funciones ejecutivas del cerebro se están desarrollando
y estás bombardeado por la pantalla y por la IA, pueden ocurrir muchas cosas. El sesgo te puede atrapar. Entonces, en resumen, como universidad tenemos que dirigirla, tenemos que institucionalizarla y eso pasa por aprovechar nuestros mecanismos institucionales en revisión de planes y programas de estudio, programa de inducción universitaria y tutoría. Pero tenemos que encauzarla a partir de esos elementos y mecanismos institucionales que tenemos. Y en otra población, creo que sí vale la pena discutir, como está discutiendo otras latitudes, su prohibición para ciertos segmentos de población. Muchísimas gracias. Sí, coincido. Y bueno, es un punto que no vamos a terminar de discutir. Adelante, Amílcar, por favor. Muchísimas gracias. Doctor Carlos, concuerdo en muchísimas cosas de lo que ha estado mencionando. Han sido discusiones que hemos tenido en nuestra universidad y que, bueno, yo quiero hacer rapidísimo un poquito de contexto y decir, es que este es un problema que venimos arrastrando y que la prueba PISA, por muy cuestionable que sea, por todas estas críticas que se le hacen, ya nos decían en el 2018 al menos que un poco más de la mitad de los estudiantes no comprendían un cuento. ¿Qué es lo que pasa? Llega la pandemia y se agudiza más esta situación y llega la inteligencia artificial y decirles, oigan, no las utilicen. Digo, no, a ver, espérense. Es que esos futuros profesionistas o todo van a utilizarla porque se ha dicho, el problema no es que la inteligencia artificial te quita el trabajo, sino más bien es esas personas que utilizan la inteligencia artificial, cómo la utilizan para realizar su trabajo. Y una situación que se está dando ahorita particularmente es que los famosos, como en esta escala del senior o estas cosas, dicen, ya no vamos a contratar a becarios o a juniors. ¿Por qué? Porque el senior tiene que aprender a utilizar una inteligencia artificial. Me sale más barato contratar cloud versión profesional y tú realizas los prompts para que ejecuten la tarea lo que otros iban a empezar. Entonces, eso va a generar una crisis o va a agudizar más esta crisis y prohibirla, yo creo que es el mayor error que podremos hacer. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo las instituciones educativas, entendiendo a la cuestión administrativa, a los cuerpos colegiados, nos estamos formando para irlo adaptando en nuestra formación docente? Porque otro de los problemas que tenemos antes de la pandemia es que los estudiantes no leen, no leen, no leen, no leen. Pero paradójicamente, cuando vemos otros estudios, nos están diciendo que es la generación que más lee y decimos sí, pero habrá que ver qué calidad de lectura tiene, porque pasan pegados en el teléfono. Y aquí algunos dicen, por ejemplo, ayer salió la nota de que se va a prohibir el uso de los celulares en las escuelas públicas. Y yo digo, no, más bien es como la autoridad educativa va a generar toda una plataforma integral que invite a psicólogos, a pedagogos, a todos los que estamos en el rollo educativo para generar una propuesta de utilizar no solamente el teléfono para el ChatGPT, sino para otras cosas, ¿no? Y creo que estos espacios, y cierro, disculpen por alargarme, disculpen, pero cierro muchísimo y agradezco la creación de estos espacios donde se están discutiendo, donde nos estamos conociendo, para que dentro de nuestras instituciones podamos irla incorporando y enfrentarnos a esta situación, porque curiosamente lo que decía hace 26 años cuando el tío Slim lanzó el primer programa de internet con computadora Acer por 500 pesos, 499 pesos, fue que empezó a masificarse y ahí nadie paró. Ahorita se habla de regular la inteligencia artificial y digo, pues es que no es regular, es como regular el internet. Se va a tener que ir construyendo hacia el momento, pero estos espacios en los que nos permiten estar discutiendo e irnos llevando estas ideas y bueno, hacer convenios y estar enfrentando este gran crisis educativa. Disculpen por la tardanza, gracias. Sí, yo creo que lo que comenta doctor es bastante interesante y en efecto, más allá de lo que digan sobre las pruebas estandarizadas, pues finalmente es un parámetro. El, el área
susceptible de mejora no es por la IA, ya y ni siquiera por la pandemia. Es un problema que venimos arrastrando tiempo atrás. Entonces realmente tenemos que ir viendo las causales. Por eso insisto que el uso de la IA tiene que entenderse en toda la dimensión que involucra, porque no solo es el uso de la TIC, sino es el propio contexto social y emocional de nuestra población, la que también debe ser considerada. Y creo que la IA se vuelve también una oportunidad. Ahorita que refirió la prueba PISA, cuando nosotros vemos los datos abiertos del examen general de conocimientos de la UNAM, más o menos, ahorita recuerdo, la calificación media debe rondar 56, o sea, 5.6 de examen general de conocimientos, con los datos abiertos de la propia UNAM. Un tema que es cuando uno empieza a rascar esos datos, también algo que sale muy interesante es solo un 2% de los alumnos de CCH, 2.6% de alumnos de CCH tuvieron más de 70% de aciertos. Y aquí y quiero ejemplificar esto. No se trata de decir, pues el CSH hay que quitarlo. No, no, no. Y porque es tampoco decir la inteligencia artificial hay que quitarlo. No. Más bien lo que nos están diciendo los datos es que tenemos que poner atención en ciertos fenómenos que tenemos que observarlos. Porque los datos estadísticos son, o sea, si uno hace el modelado de los datos abiertos, hay variables que inciden en un mayor o menor desempeño. Una de las variables es precisamente de qué modelo educativo provienes. Y las escuelas, o más bien los alumnos que vienen por concurso de selección, tienen un desempeño mayor que por pase reglamentado. Entonces, esto es como la IA. Podemos hacer que no vemos o podemos reconocer cuáles son las oportunidades que nos están presentando los datos. Y en la IA no es lo contrario. Muchas gracias, Carlos. Ahora ahorita te atendemos, Claudia. Déjame revisar una preguntita en el chat. Que yo creo que Felipe Flores nos pregunta que, bueno, ha habido una serie de felicitaciones, todo el mundo muy contento con tu aportación. Gracias. Y dice Felipe que está de acuerdo con la implementación, el uso que se le da a la IA y que si los docentes y los alumnos requieren competencias digitales transversales, todo bien. Pero si los docentes no sabemos, ¿quién guiará a los alumnos? Que creo que es mucho de la inquietud que hoy si no nos percibimos como capaces de usar la IA, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Qué tip, qué consejo, qué recomendación podrías hacer a aquellos docentes que aún no estamos, pues no nos sentimos capaces de orientar a los estudiantes con respecto a su uso, Carlos? Yo creo que es seguir con lo que ahorita están haciendo, porque lo que están haciendo ahorita, doctora Rosario, doctor Eduardo, es generar comunidades de aprendizaje. O sea, realmente esa es una política impresionantemente potente, porque están articulando a las masas críticas alrededor de un tema relevante. Entonces, creo que ahí hay dos caminos. Uno, el que ustedes están haciendo, que me parece extraordinariamente atinado, que es generar comunidades de aprendizaje alrededor de un tema emergente y toral. Dos, en efecto, tenemos como universidad, creo que necesitamos, y si leemos el plan de desarrollo institucional de nuestro rector, como también el plan de desarrollo institucional de la FES,
pues el tema es también la propia capacitación docente. Es aprovechar estos espacios como este, pero también aprovechar los espacios institucionales como los cursos de DEGAPA para institucionalizar estas oportunidades de capacitación. Creo también, en términos ya más individuales, hoy lo que tenemos es una cantidad impresionante de oportunidades para ir formando, formándonos en este tema de manera digital. Creo que también, y eso es interesante, la propia IA nos da la posibilidad de ir generando cursos que antes solo eran potestad. Y digo potestad no porque solo ellos pudieran y tuvieran el monopolio, pero era fenómenos o más bien procesos más complejos desarrollar cursos en línea. Hoy con las herramientas que tenemos podemos desarrollar cursos para que nosotros mismos vayamos haciendo este tipo de aprendizaje mucho más dinámico. Permítame compartir muy rápidamente algo, este, que creo que está aquí. Sí. Este es un curso que mi área de curiosidad va sobre políticas públicas, evaluación y obviamente IA generativa. Este es un curso que anteriormente no hubiera podido desarrollar los contenidos, pero este es un curso que en una tarde desarrollé y que va dirigido a desarrollo de capacidades para gobierno municipal. Y digo que anteriormente era una potestad tipo, por ejemplo, del CETED, porque tenían los recursos y lo sigue teniendo, por supuesto, pero hoy nosotros podemos también ir generando este tipo de herramientas. Entonces, en una tarde se desarrolló esto. Me parece que sirve para términos de lo que es capacitación. Entonces aquí vienen cuestiones tan básicas que es IA, los temas. Y a mí me parecía antes imposible lograr esto. De hecho, el programar para nuestros sitios, el sitio Acatlán, híjole, cómo me costaba trabajo, sobre todo para que se viera bonito, porque había que saber el código, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, pues realmente esto se vuelve muy rápido. Pero esto también son los claros y oscuros, porque nos permite tener una posibilidad de capacitarnos muy rápidamente haciendo este tipo de cursos. También cuenten conmigo en lo que les pueda apoyar, pero oscuro es, se genera también un desplazamiento. Anteriormente necesitábamos varias personas para hacer este tipo de desarrollos. Diseñador instruccional, que desarrolla los contenidos, coordinadores, y esto en tiempo. Este curso en una tarde, 2 horas y media. Entonces, son esos temas, pero volviendo a la parte positiva, creo que estas comunidades de aprendizaje son maravillosas. Realmente me alegra estar aquí con ustedes y en lo que también podamos apoyarles, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nos llenas además de alegría el corazón con el comentario. Ah, Claudio Hernández. Bueno, Claudia Jiménez, bajaste tu manita. Pero bueno, continúo con el chat. Nos dice Claudio que si podrías compartir nuevamente tu diapositiva, pero pues me adelanto y les comentamos que nuestros ponentes siempre nos hacen favor de compartir sus diapositivas y que nosotros se los hacemos llegar posteriormente. Entonces, seguimos con las preguntas. Ahí está la manita de Claudia Jiménez. Adelante, Claudia, por favor. Hola, buen día. Bueno, no sé si voy a sacar un poco el tema, pero creo que va de la mano. Yo pertenezco a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Es una modalidad donde justo los estudiantes realizan sus actividades en línea y pues hay una interacción muy concreta con el docente, ¿no? Semanalmente. Bueno, el asunto es que recuerdo en una de las asignaturas que tuve el bloque pasado donde
ya está causando mucha controversia, incluso entre los mismos estudiantes, quién hace sus trabajos bajo estas modalidades de inteligencia artificial y quién realmente está leyendo los materiales, ¿no? Me decían, ay, maestra, es que hay algunos compañeros que se lo envían desde el miércoles porque ellos tienen un rango de domingo a domingo para enviar su actividad. Es que hay muchos compañeros que se lo están enviando el miércoles porque, claro, están utilizando la inteligencia artificial, decían, o sea, eso qué onda, decían ellos, ¿no? Y yo se los estoy enviando hasta el domingo porque sí me estoy tomando mi tiempo, sí estoy tomando notas. Y bueno, llega un punto en que sí, como docente dices, bueno, yo tengo la obligación de revisar tanto los trabajos generados desde el miércoles como hasta los que están enviados el domingo, ¿no? Mi sugerencia también es que esta también modalidad en línea coloca un poco más a los estudiantes en esta disyuntiva de apropiarse de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, yo comenté a estos estudiantes, bueno, es que tu proceso, tu camino es tuyo, ¿no? O sea, si tú quieres obvio, apropiarte de los autores de manera a tu ritmo, de una manera adecuada, tú lo puedes hacer. Las y los compañeros que estén bajo estas modalidades, pues también están en la responsabilidad de apropiarse hasta donde quieran de su aprendizaje. Entonces, también siento que esta disyuntiva de súmale la inteligencia artificial más el aprendizaje en línea, es otro factor que también se suma a esta complejidad. Y el punto es que no solo nos está metiendo en controversia a docentes, sino también a los mismos estudiantes. Es un comentario así general. No sé qué opina el doctor Carlos con esto también de la educación a distancia y la inteligencia artificial vinculado. Y sería nada más eso mi comentario. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que esto es como la alegoría de la caverna. Hay algunos que salen y quieren ver el sol y otros que quieren permanecer en las sombras. ¿A qué voy con esto? Al final, el conocimiento es una elección y es una elección individual. Obviamente, como universidad tenemos una responsabilidad formativa. Visto en este segundo frente, esa responsabilidad formativa en línea sí se presta más a un uso muy natural de la propia inteligencia artificial y donde habrá quienes hagan el 100% en la IA sin una discriminación y habrá, como usted dice bien, quien va tomando notas a la vieja escuela y va desarrollando sus trabajos. Yo creo que en el caso, en mi opinión, no podemos, en efecto, y menos en una modalidad en línea, prohibirla. Creo que el gran punto en donde uno como docente se hace de ciertas mañas es, yo con mis alumnos sé perfectamente cuando utilizan IA y no la utilizan. Y no es que sea bueno o malo, pero identifico bien cuando la usan y la vomitan. Es decir, nada más metieron la tarea a la inteligencia artificial. Cambia mucho cuando hay una exposición, cuando la rúbrica de evaluación se compone de, sí, vamos a revisar tu documento, pero adicionalmente tienes que presentarlo. Y ahí es donde normalmente uno se da cuenta si hay un entendimiento y comprensión de lo que escribieron. Entonces, a veces son estos elementos llamemos, de estrategias didácticas para poder promover una mayor conciencia y decirles, pues ya ves, no se trata únicamente de meterlo. Obviamente en línea pienso que puede ser un poco más problemático, pero no está exento a que se tenga incluso un Zoom y donde cada uno de ellos a cámara prendida, pues vale, vamos a hacer una exposición, te toca a ti, o vamos a hacer
una entrevista sobre lo que tú estás consignando aquí. Entonces, creo que es todo cuestión de enfoques y de estrategias didácticas. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Tere Silva, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Chayito. Pues miren, yo sigo insistiendo en que como profesores tenemos que aprender otra manera de dar las clases, porque tenemos recursos fabulosos. A mí me encanta la inteligencia artificial, porque ha motivado mucho a los chicos y los ha sacado de esa apatía que ya estaban arrastrando con tanto paro y la pandemia y todo lo que ha pasado. Y esto como que los ha animado porque pues es su tiempo. O sea, ellos están pegados a la computadora y al celular y todo eso les encanta. Entonces yo creo que ahí el estar pidiendo ensayos como se hacía antes y estar exponiendo nada más y cosas así, yo creo que eso ya no es vigente, con todo el respeto, es una opinión. Pero cuando están constantemente interactuando, les pones a hacer concursos incluso con el teléfono, a ver, busca los términos, pero sí léelo, pero explícame, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Doy muchas cosas en línea porque doy los diplomados, entonces ellos pueden estar constantemente en el chat interactuando. Yo creo que es una herramienta fabulosa. No sé si te recuerdas cuando vi lo del CD que me invitaste ahí en idiomas y di una magistral. Los maestros estaban temerosos y realmente de aprenderlo a usar pues es una muy buena herramienta. Lo mismo pasa aquí. Lo que más asusta es que la delincuencia está utilizando la inteligencia artificial para extorsionarnos y hacer cosas desagradables. Yo creo que esa es la parte que sí tenemos que temer y aprender a defendernos. Pero en educación, yo creo que es exactamente lo opuesto, aprender a usarla nosotros en cómplice de los chicos. Yo así les digo, vamos a ponernos nosotros a utilizarla y a ganarle a la inteligencia artificial. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Yo comentaría ahí, maestra María Teresa, muy rápidamente, creo que tiene razón. Creo que tenemos que ir cambiando ciertas formas del aula. Creo que nuestros alumnos son justo nativos digitales y a veces incluso podemos dejar formatos de entrega que sean digitales. A veces un TikTok en la condición de que se quede muy clara la rúbrica, tienes que hacer un guión, tienes que hacer una producción, postproducción. Para ellos resulta mucho más interesante y no menoscaba el valor académico. Entonces, también es interesante ese tipo de aspectos. Y muy rápidamente, nada más déjenles pongo por acá lo que yo luego les dejo, que es lo que yo hago a veces para no ponerme únicamente con la IA. Hago esto, les pido, vamos a hacer el storytelling. Entonces, para lo de esta presentación, les pido, obviamente esto es para la presentación de hoy, pero lo que hago son mis notas. O sea, la IA, entonces lo que ven ustedes son mis notas que voy haciendo y que después, a veces nada más escaneo para que la IA me ayude a sacar mis diapositivas. Uno que es daltónico, o sea, yo por eso no uso corbata, porque no sé combinarme, no sé cuándo es azul, cuándo es negra, pero este tipo de recursos en donde les pedimos, ¿sabes qué? Antes de que la metas a la IA, haz a mano esto, haz a mano esto. Creo que también puede servir. Muy buena idea y da justo en el clavo a la pregunta que José Luis Arias nos hizo en el chat, en donde él decía que si en el ámbito de la enseñanza con el uso de la IA se puede hablar de conocimiento o únicamente intercambio masivo de datos o información. Estamos poniendo atención al proceso, nos das una muy buena idea de pedirles muestras, ¿no? Del proceso o en la explicación que hacen, por ejemplo, los alumnos de las
de los productos que presentan, ¿no? Esa es como un poco la respuesta. Adelante, Eduardo, si estamos bien con tiempo. Eduardo Hernández, adelante, micro abierto para ti. Gracias. Bueno, igual me parece interesante, bueno, los puntos de cómo es que piden pues, prohibir el uso de la IA o cómo implementarla. Soy estudiante y, bueno, al menos mi profesora de idiomas, específicamente para la producción de textos, sí nos ha enseñado cómo es que podemos utilizarlo, a pesar de que primero, claro, tiene una estructura de cómo elaborar estos textos, pues, con lo que ya sabes, con lo que hemos visto, puedes elaborar un texto y a partir de ello hacer una revisión primero tuya a través de un diccionario, después a través de una IA, en cuestiones de sintaxis, en cuestiones de errores ortográficos y cuestiones así. Creo que es necesario hablar más sobre justo cómo utilizar, más no de cómo prohibirla o de si es que de prohibirse, ¿no? Al final de cuentas es parte de la tecnología, que es parte de las corrientes tecnológicas que los niños tienen como estudiantes. Creo que totalmente de acuerdo, Eduardo, porque, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de idiomas, es una maravilla la IA. O sea, realmente hoy podemos estudiar casi cualquier cosa con apoyo de la IA, pero una cuestión fundamental e impresionante son los idiomas. Las actuales IA son multimodales, entonces podemos pedirle, a ver, hazme un texto para aprender. Lo sacamos en español, lo sacamos en inglés, que me diga cómo pronunciarlo. Y adicionalmente le podemos pedir, hazme una grabación para que yo pueda escucharlo. Entonces es una maravilla y por supuesto creo que la capacidad que tiene la IA en diferentes frentes hay que sacarle jugo. Muchísimas gracias. Sí, ¿no? Desde tenemos a Notebook LM, ¿no? Que nos puede hacer un podcast con el texto que alimentamos, en fin. Lalo, te regreso el micrófono porque has estado muy calladito. Adelante. No, pues estamos tomando nota sobre todo esto que estamos llevando a cabo y sobre lo que estamos escuchando, ¿no? Ya decía del naturalismo pedagógico con Rousseau, deja al niño ser niño para después ser ciudadano, y es un poquito como la idea de prohibir o no prohibir, ¿no? Ya es un tema que hemos trabajado, se ha trabajado antes de que evidentemente entrara la inteligencia artificial. Me parece que es bastante interesante. No sé si tengan por allí alguna duda más, algún comentario más. Si no, para ir cerrando, tenemos un mensaje al final, antes de terminar la sesión del día de hoy. Si no tienen alguna otra cosa más, pues, maestro Carlos, ha sido un placer para nosotros poder escucharle. Y esa es la idea un poco sobre este tipo de seminarios que tenemos. Anteriormente lo teníamos un poco más cerrado. Ahora lo hemos abierto y, por ejemplo, hoy escuchando a mi tocayo Lalo Hernández, desde también esta parte de los estudiantes, cómo lo están viendo, ¿no? Por ahí en el chat nos ponen que nos visitan pues de muchos lados, mucho profesorado que queremos enterarnos, queremos empaparnos de qué es lo que está pasando con estas herramientas, cómo emplearlo, cómo empezarlo a utilizar de forma ética. Y esa es la intención de este seminario. Abrir un poquito a debate, platicar del tema, no prohibido prohibir diría, ¿no? Vamos a mejor a platicar de forma ética y cuáles serían mejor los lineamientos pedagógicos para poder trabajarlos en clase. Pues voy a compartir mi pantalla para agradecerle al maestro Carlos y la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán a través del programa de Pedagogía. Otorga la presente constancia al maestro Carlos Nandaya Hernández por impartir la ponencia en línea Luces, Sombras y Sesgos, un balance crítico de la inteligencia artificial, realizada el 22 de mayo del presente año en el marco del Seminario Permanente de Innovación Didáctica Por mi raza hablará el espíritu, Naucalpan de Juárez, Estado de México, mayo del 2026. También quiero compartirles, antes de dar ahorita una noticia que queremos, que estamos trabajando ahí, mi colega Charito y yo,
invitarlos para la siguiente y última sesión, que será el 12 de junio a las 11 de la mañana. Ya les estaremos mandando correo electrónico. Nuestra última ponencia con la doctora Irma Villalpando Hernández. El tema que vamos a abordar es la universidad frente a la inteligencia generativa. Hoy un poco el maestro Carlos nos hablaba sobre esto, ¿no? Los riesgos de la sustitución de los procesos cognitivos. Pues adelantamos un poco y en esa sesión vamos a hablar si existen estos riesgos y si estos riesgos, si existen, ¿cuáles son? Eso será el tema de la siguiente sesión que tendremos, la cual estarán invitadas todas y todos. Maestro Carlos, muchísimas gracias. No sé si quiera dar algunas palabras de cierre. Pues nada más agradecerles a cada uno de ustedes, los presentes, como a los organizadores. Eduardo, Rosario, muchísimas gracias. Creo que este tipo de foros, este tipo de seminarios es lo que hace grande a nuestra universidad y pues a la orden para lo que se pueda necesitar de mi parte. Y lo sabemos. Muchísimas gracias, maestro. Es para nosotros un placer haberlo escuchado y que nos haya dado este tiempo para preparar la ponencia y darnos estos conocimientos. Charito. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Si nos regalan 5 minutitos, que justamente el espacio del seminario tiene que ver con nuestra formación, queremos colaborar en saber un poco más de esta herramienta. Y justamente queremos expandir aún más el foro y vamos a, no sé si se acuerdan que les habíamos comentado de un libro colaborativo que queremos hacer a partir de las aportaciones y de las investigaciones que todos hacemos. Esta es la preconvocatoria, porque todavía estamos trabajando en algunos detalles para presentárselas de manera general, pero quisimos adelantarles, darles una probadita del plan que sigue a las aportaciones. Vamos a hacer sacar en 3 semanas, en la última sesión del SPID, la convocatoria completa, en donde podremos abrir un espacio para platicar y si no nos da tiempo en ese momento convocar a otra, pero bueno, ya lo veremos, no nos adelantamos. Es un libro que queremos que colaboren con nosotros, La inteligencia artificial generativa en la educación superior, reflexiones y experiencias docentes, en donde nosotros podamos volcar tanto las experiencias en el aula, ¿no?, que hemos tenido con el uso de la inteligencia, como investigaciones que hayamos hecho al respecto. Las líneas temáticas, tómenle un pantallazo para que vayan analizando lo que hemos... ¿Lo puede hacer un poquito más grande, Charito? O ahorita que deje de compartir, se las paso en el chat. Órale. Les paso el PNG, que además esto lo hizo ChatGPT, no crean, yo como Carlos no tengo ojo artístico, entonces me ayudó. Entonces son esas líneas temáticas, ahorita se las pasamos por el chat. Y vamos a tener una fecha importante que es el 3 de julio. Esta fecha, anótenla, va a ser la fecha límite para el envío de resúmenes. En la última sesión les platicamos y les damos la plantilla y ya con la convocatoria, con los vínculos a donde nos tenga que llevar. Y mientras tenemos aquí un poco las líneas temáticas. Ojalá y se animen, desempolven o generen esta investigación y concreten esta investigación. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, déjenme mientras ponerles aquí Pues esa es la idea también, ¿no? Invitarlos. Seguramente ustedes están haciendo algo con inteligencia artificial y queremos recoger esas reflexiones, esas experiencias. A 4 años, ya decía el maestro Carlos, de que irrumpió ChatGPT. La teoría curricular dice que cada 4 o 5 años se tiene que renovar la currícula de los planes de estudio. Llevamos 4 años con ChatGPT, ¿no? Todavía no hacemos ni 4 años, pero ya tenemos un camino. Entonces, la intención es recoger estas experiencias que estamos teniendo y está abierto para todo público. Pueden ser estudiantes, pueden ser profesoras, profesores.
en el cual, bueno, pues cumplan los requisitos propios. Listo, Eso, creo que ya Charito, ya lo mando por ahí. Muy bien. Ya está por ahí. Listo. Muy bien. Pues perfecto. Pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En el transcurso de la semana les estaremos haciendo llegar la grabación con la presentación que amablemente hizo el maestro Carlos, y también pues y también esta información que es un preámbulo y dice está en fase beta todavía, y se los presentaremos en la última sesión, un poquito más robusto el asunto, pero bueno, pues es para que también ustedes se animen para escribir, para tener ya con claridad lo que vamos a hacer, y bueno, pues que este proyecto siga caminando. Carito, muchas gracias, maestro Carlos. Gracias a todas y a todos. Bonito fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, saludos. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.